día a todos y nuevamente el agradecimiento a, a todos los participantes y el apoyo y la colaboración que han tenido con el área de arquitectura y urbanismo internacional. Bueno, en esta ocasión decidí hablar sobre 5 efectos disruptivos en la ciudad. Es uno de los puntos que nos convoca el seminario y les voy a comentar al respecto. Bueno, aunque se identifica 1982 como la fecha en que se creó la Internet, es hasta la década de los 90 cuando se identifica una revolución internautica que ha cambiado la visión del mundo de forma significativa. Esta disrupción tecnológica ha afectado sustancialmente las actividades humanas y, por tanto, sus efectos pueden ser observados en la ciudad. Por ello, es necesario comprender el desafío que plantea la disrupción tecnológica, ya que es indudable que esta revolución se acelerará en las próximas décadas y planteará retos y dificultades significativas. Los grandes desafíos del siglo XXI son de alcance global, refiriéndonos al colapso ecológico y a la disrupción tecnológica. No hay duda de que el cambio climático es una realidad actual y que los científicos están de acuerdo en que las actividades humanas, en particular la emisión de gases de efecto invernadero, hacen que el clima de la Tierra cambie a un ritmo alarmante, asumiéndose que a medida que las crisis ecológicas o esta crisis ecológica se intensifique, se acelerará el desarrollo de tecnologías de alto riesgo y se supone de elevados beneficios. Este es el punto y esto es algo que hay que discutir y es en relación a uno de los cuestionamientos que Sergio anteriormente plantea. Si efectivamente el desarrollo de estas tecnologías realmente estarán produciendo transformaciones importantes en la ciudad. Aunque es cierto que los avances tecnológicos pueden ayudar, es necesario ser conscientes de las múltiples maneras en que alteramos el delicado equilibrio formado a lo largo de millones de años. Eso no lo debemos olvidar. No es una década, no son 5 años, no son 25, son millones de años en que ha prevalecido este delicado equilibrio entre nuestra irrupción en la naturaleza, ¿verdad? Además de tener presente que todo tiene un límite, ya que mientras que el cambio climático amenaza la supervivencia física de la humanidad, las tecnologías disruptivas podrían cambiar la naturaleza misma del género humano. Por tanto, es importante no solo la comprensión de los aspectos ligados a la disrupción tecnológica, sino, aquí vuelvo a insistir, en la importancia de entender sus principales efectos. Actualmente se tiene un dilema que contrapone dos ideas relevantes. Una de ellas es la invención constante de herramientas que facilitan la vida humana y otra es el uso adecuado de ellas, y considero que el tema central de este debate debe centrarse en el impacto que la tecnología tiene y puede tener en nuestro entorno. El estudio de los vínculos de la tecnología ha sido enfocado a partir de varias visiones. Una de ellas define a las tecnologías como herramientas neutrales que sirven a los propósitos de quienes las usan. Otros, por el contrario, la consideran un sistema cultural autónomo que reestructura diversos ámbitos de la vida humana. Es preciso aclarar que algunas teorías han intentado evadir estos dos polos, centrándose en suponer la división entre tecnología y sociedad bajo la premisa de considerar la capacidad de acción de los objetos. Por tanto,
Para analizar los efectos, es necesario reflexionar que la tecnología no es en sí misma un agente de cambio, ni es solo el resultado de los usos o las construcciones que los sujetos generan a partir de ellas, sino que, los impactos que ella produce tienen causalidades tecnológicas y sociales. Un concepto central de este enfoque es el de simetría generalizada, que en términos generales relaciona el conocimiento científico y el saber práctico. De esta manera, la mirada simétrica implica no detenerse en lo social, sino considerar que la producción de la acción es el resultado de una red de relaciones y asociaciones heterogéneas que dan lugar a un ensamblaje de actores humanos y no humanos que afectan el territorio y la vida de las sociedades. El concepto de capacidades tecnológicas describe las habilidades más amplias que se requieren para iniciar un proceso de mejoras para el crecimiento y desarrollo sostenible, que en este caso, en el caso que nos ocupa, es la ciudad. Por ello, su definición implica conocimientos y habilidades para adquirir, usar, absorber, adaptar, mejorar y generar nuevas tecnologías. En resumen, las capacidades tecnológicas incluyen capacidades de innovación y capacidades de absorción. Así, el desarrollo de las capacidades tecnológicas es el resultado de inversiones realizadas en refuerzo a estímulos externos e internos y en interacción con agentes económicos, tanto privados como públicos, locales y extranjeros, lo cual supone disponer de capital humano calificado y de una economía flexible y robusta que fomente la innovación. La creación y la mejora de las capacidades tecnológicas involucran, además, un elemento crucial de esfuerzo tecnológico, ya que si asumimos que el acceso a la tecnología avanzada es actualmente una condición necesaria, no debemos olvidar que su acceso debe ir acompañado de inversiones sustantivas con un propósito claro para que la tecnología pueda ser absorbida, adaptada y aprendida. No hay que olvidar que la condición de sostenibilidad es un elemento importante para una transición efectiva, ya que será necesario priorizar estos criterios en la concepción y transformación del territorio urbano de manera que se aprovechen las potencialidades de la disrupción tecnológica, ya que muchas críticas a esta revolución se centran en que la tecnología está produciendo un cambio en el que la sociedad y las relaciones con su entorno no están siendo tomadas en cuenta. Yo considero que los efectos más relevantes de la evolución científico-tecnológica en la ciudad se están produciendo en la conectividad, en la actualización del empleo, en la desigualdad y el rompimiento de comunidades íntimas, en anular la identidad común, en la forma de vida del espacio urbano y rural, así como en la planificación del territorio geoespacial. Por tanto, estos 5 efectos que planteo en la ciudad son, como les decía, la conectividad, en donde el desplazamiento territorial, que por lo regular siempre se asocia al transporte, pero que también debe referirse a los importantes procesos migratorios que actualmente se están observando. Respecto a la actualización del empleo, la tecnología está demandando especialización y transformación constante. Es decir, la educación y la digitalización son los mejores y más importantes factores
para la adaptación a estos cambios disruptivos. El ciberespacio es otro punto relevante de efecto disruptivo en la ciudad. Las redes sociales están rompiendo con la comunidad de síndicos. Su inaccesibilidad, la inaccesibilidad al ciberespacio está produciendo una terrible desigualdad. La vida en el espacio urbano y rural se está refiriendo a la pérdida de la capacidad de tener una identidad común y la capacidad de orientarnos en la ciudad. Y respecto a el territorio geoespacial, la planificación digital y el uso del espacio urbano, considero que pueden ser factores muy relevantes para la transformación de los espacios urbanos. Si bien uno de los campos con mayor incidencia territorial es el sector del transporte, ya que las innovaciones tecnológicas aplicadas están generando expectativas por su potencial para impulsar la competitividad económica y la protección ambiental, no hay que olvidar que la globalización ha reducido de forma importante las diferencias culturales en todo el planeta, convirtiendo a las migraciones en un problema, ya que el racismo ya no solo es tradicional. Esa diferenciación clásica entre blancos y negros, entre latinos y asiáticos, sino que se tiene una discriminación por cultura. Así, los inmigrantes son culpables de tener una cultura y valores no adecuados que producen en el espacio urbano condiciones de segregación y desigualdad. Aunque este aspecto es relevante en la ciudad, nos enfocaremos al desplazamiento territorial del transporte. Además de su papel como elemento de desarrollo, el transporte tiene una indudable incidencia en los patrones de crecimiento urbano y en la organización de la red de asentamientos. En realidad, el sistema de transporte incluye la distribución espacial de actividades y población, generando cambio en los usos del suelo que no necesariamente implican un mayor crecimiento económico. Da respuesta a la interrogante, ¿cómo será el transporte del futuro y qué repercusiones espaciales tendrá? Es un ejercicio prospectivo sobre cómo las tecnologías revolucionarán el transporte y cuáles serán sus implicaciones en el territorio y en el conjunto de la sociedad. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán estas consecuencias, existe un consenso sobre la existencia de una serie de innovaciones que, especialmente de forma combinada, tienen un potencial disruptivo. La propulsión por motores eléctricos, el uso compartido de automóviles y la conducción automatizada, que incluye desde los sistemas de asistencia al conductor a la plena automatización o conducción autónoma. Al igual que la generalización del automóvil en el siglo XXI transformó la ciudad y la sociedad, se espera que la implantación de la movilidad autónoma tenga grandes efectos. Por ejemplo, el automóvil modificó los lugares de localización de las actividades y el acceso a las oportunidades, posibilitando una mejora de las condiciones de vida, provocando asimismo externalidades ligadas a la congestión y a la contaminación. En el caso de los vehículos autónomos, la mayoría de las estimaciones reconocen cambios esencialmente positivos. Para la estructura urbana, se esperan cambios en la distribución de los usos del suelo y de su lógica de comportamiento locacional. Así, en una ciudad con vehículos autónomos compartidos, la reducción del número de vehículos en circulación
junto a la posibilidad de enlazar varios servicios o aparcar lejos de los puntos de destino, podría liberar gran cantidad de espacio público destinado a estacionamiento y vialidades. Este espacio, por tanto, podría reutilizarse mediante su recalificación para dotaciones colectivas u otros usos identificados como fundamentales para mantener y mejorar la habitabilidad de los entornos urbanos. Dado que la movilidad autónoma ofrece la posibilidad de emplear el tiempo disponible en el vehículo para otras actividades, también se espera que se produzca una reducción significativa en el tiempo de viaje percibido por los usuarios. Aspecto que junto con los incrementos previsibles en la velocidad de circulación podría generar un aumento de la accesibilidad rural y en general del conjunto del territorio. Es necesario prever que la mejora de la accesibilidad implicará desplazamientos más largos que aceleren y extiendan los procesos de dispersión urbana a lugares cada vez más alejados, lo que tendría claras implicaciones desde el punto de vista de sostenibilidad. Se espera que la tecnología también genere beneficios en cuanto a servicios de telecomunicación y que estas infraestructuras puedan reducir la necesidad de viajar en zonas rurales de baja densidad y en áreas urbanas dispersas mediante el acceso remoto a servicios. Las infraestructuras de telecomunicaciones también favorecen la implantación y el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad, como los servicios de movilidad compartida o a demanda, basados en el pago por el uso o alquiler individual o compartido de vehículos, los cuales normalmente están apoyados en plataformas digitales que cuando se lleven a cabo por planificadores multimodales reciben el nombre de MaaS, Mobility as a Service. En teoría, este tipo de movilidad, además de los beneficios socioeconómicos y ambientales que puedan reportar, tiene implicaciones en el sistema de transporte y en los usos de suelo, al considerar que su masificación reducirá el número de vehículos en propiedad, lo cual supone una disminución de la demanda de estacionamiento y la liberación de espacio público. El concepto clave detrás del MaaS es que los usuarios se convierten en el centro de los servicios de transporte. Es decir, no solo las aplicaciones móviles deben permitir soluciones de movilidad basadas en necesidades individuales, sino que debe tenerse acceso fácil y cómodo al servicio de transporte más apropiado a la ruta que se pretenda realizar. En el ámbito del transporte de medio y largo recorrido, en clara competición con el transporte aéreo, la innovación más disruptiva es el Hyperloop, un nuevo sistema relacionado con el mundo ferroviario, que permite el deslizamiento de cápsulas elevadas magnéticamente en tubos prácticamente al vacío a velocidades superiores a 1000 kilómetros por hora. Entre los beneficios que se le atribuyen, se le encuentran una mayor factibilidad y viabilidad que los ferrocarriles, menor costo frente al avión y una disminución de las emisiones a no utilizar combustibles fósiles. Las críticas apuntan a la infravaloración económica, la viabilidad y la complejidad de implementación y a las condiciones de mantenimiento. Respecto a sus impactos, el más relevante es la reducción de los tiempos de viaje, que podría implicar la dispersión en el territorio y otros efectos negativos
ya observados en los ferrocarriles o en las vías de gran capacidad. En resumen, las presunciones sobre los efectos de la innovación en el transporte y en particular de la movilidad autónoma ofrecen visiones bastante optimistas. Sin embargo, también debemos considerar que podría ocasionar efectos no deseados, como son el aumento de la dependencia del automóvil, problemas de seguridad, referidos básicamente a ataques informáticos, deterioro del bienestar físico de la población debido a la inactividad, pérdidas de empleo o la intensificación de la expansión urbana. Con cada innovación tecnológica surgen nuevas invenciones, nuevos procesos de fabricación, nuevos modelos de empresa, nuevas organizaciones del trabajo, nuevos desafíos y nuevas formas de empleo. Por tanto, ¿qué traerá este proceso permanente de innovación tecnológica a los trabajadores y a sus empleos? ¿Cómo se transformarán las necesidades respecto a las cualificaciones requeridas? ¿Qué cualificaciones se volverán obsoletas y cuáles serán consideradas indispensables? En general, los efectos de las mejoras que aporta la tecnología se pueden clasificar en tres categorías: la transformación de la estructura del empleo, la degradación de las condiciones del trabajo y la descalificación de trabajadores porque sus conocimientos se vuelven obsoletos, ya que la tecnología demanda especialización y transformación constante. No todo está perdido. El aparente quebranto de puestos de trabajo en todos los ámbitos se verá compensada por la creación de nuevos empleos. Y a medida que la inteligencia artificial continúe mejorando, los empleos humanos deberán aprender, sin parar, nuevas habilidades y cambiar de profesión. Por ello, los gobiernos tendrán que intervenir tanto para subsidiar un sector educativo durante toda la vida, como para proporcionar una red de seguridad durante los inevitables periodos de transición en los cuales la tecnología es absorbida, adaptada y aprendida. La fragmentación de los lugares de trabajo es el efecto más importante del trabajo digital, ya que crea el ambiente necesario para el desarrollo pleno y la extensión de la tecnología a través de plataformas, y es en este sentido que se está transformando los lugares de trabajo, desarrollándose diferentes formas de trabajo digital que podemos identificar como el trabajo por demanda específica, el microtrabajo o crowdworking y el trabajo social en redes. Un ejemplo de esto es lo que estamos en este momento realizando en este seminario. Una de las principales prácticas del crowdworking es la abolición de las fronteras geográficas. Podría hablarse incluso de deslocalización de la producción individual, lo cual participa en la lógica del abandono de las relaciones de trabajo y de los modelos sociales. Por ello, para enfrentarnos a las disrupciones tecnológicas y económicas del siglo XXI, necesitamos desarrollar nuevos modelos sociales y económicos tan pronto como sea posible. Dichos modelos deberían guiarse por el principio de proteger a los humanos, siguiendo el esquema asociación-sustitución, en la cual la introducción de una innovación no produzca reemplazo, sino una transformación que complejice el trabajo. Esto es, la dimensión de la asociación debe permitir seguir la cadena de actores añadidos a la innovación. Por ejemplo,
La colocación de cámaras de vigilancia no debe sustituir a un observador, sino que debe asociar empleos más especializados como operadores, desarrolladores de software, etcétera, etcétera. Lo único que puede asegurarse del futuro es que habrá grandes cambios en poco tiempo. Así pues, la educación es el factor más importante a la hora de pronosticar la adaptabilidad, ya que la productividad per cápita aumentará considerablemente cuando en una ciudad haya un buen nivel de educación. Bajo la óptica de la revolución tecnológica, en la educación, proporcionar más información no será lo más necesario. Para eso tenemos a Google. Sino enseñar a dar sentido a la información y a discriminar lo que es o no importante. Los pedagogos recalcan que antes de la disrupción tecnológica debemos enseñar pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Es decir, estás controlando la tecnología o la tecnología es quien te controla. Lo único que puede asegurarse del futuro es que habrá grandes cambios en poco tiempo. Así pues, la educación es el factor más importante a la hora de pronosticar la adaptabilidad. Y allí tenemos que el mundo de principios del siglo XXI ha ido mucho más allá de formar vínculos entre grupos diferentes y en teoría esta hiperconectividad digital debiera contribuir a fortalecer el tejido social y hacer que el mundo esté más unido. Pero este objetivo no se está alcanzando. En las últimas décadas, la población del planeta se ha planteado que la humanidad se halla en la senda hacia la igualdad y que la globalización y las nuevas tecnologías nos ayudarán a llegar pronto a ella. Esto a través de la información. La realidad, y en la realidad, están surgiendo las sociedades más desiguales de la historia. Ya que, aunque la globalización e Internet salvan la distancia entre países, amenazan con agrandar la brecha entre las personas, ya que se está más interesado en el ciberespacio que en lo que pasa a nuestro alrededor. La idea de una desigualdad creciente se puede explicar al considerar que toda la riqueza y el poder se pueden concentrar en una élite minúscula que controla la información, mientras que la mayoría de la población, ante la falta de acceso a los datos y la descalificación en el empleo, sufrirá no solo la explotación como en el caso de la revolución industrial, sino algo más, mucho peor, la irrelevancia. Otra explicación es considerar que si bien la ciudad es un lugar de interacción social en donde se desarrollan diferentes técnicas que tengan una función discriminatoria hacia aquellos colectivos que se consideran molestos, la tecnología lo acrecienta. Por ejemplo, al configurar dispositivos de vigilancia que se mantiene alejado todo lo que se considera diferente. Así pues, se crean ciudades en las que se perpetúa la división social, a veces de forma poco notoria e incluso invisible, y mientras este espíritu persista, las sociedades y las ciudades seguirán construyendo barreras que no tienen otro fin que mantener lejos lo diferente y perpetuar la exclusión social. Un ejemplo de desigualdad es el promedio de conectividad en la ruralidad, que equivale a la mitad de lo disponible en las áreas urbanas. Limitaciones de infraestructura y marcos regulatorios obsoletos dificultan la implementación de políticas para acelerar la inclusión
digital en la ruralidad. Es un hecho que las redes sociales están rompiendo las comunidades íntimas y hay que tener en cuenta que las comunidades físicas tienen una profundidad que las comunidades virtuales no pueden igualar, al menos en un futuro inmediato. Si me encuentro enfermo, mis amigos de todas partes del mundo pueden llamarme, pero no pueden traerme una taza de té o auxiliarme si requiero salir de la cama para ir al sanitario. En consecuencia, la gente lleva una vida cada vez más solitaria en un planeta cada vez más conectado, ya que, aunque es más fácil que nunca hablar con alguien que se encuentra en cualquier parte del mundo, es más difícil hablar con mis amigos que están sentados en una mesa, ya que están pendientes de su teléfono inteligente. Este comportamiento se observa en el espacio público y en el espacio íntimo. Mira los problemas de conexión. Con la extensión de la malla electrónica de la digitalización, se produce un modelo de espacio público que afecta las prácticas comunes en la ciudad y sus habitantes y está disminuyendo la dicotomía entre el espacio público y el espacio rural. La globalización está, entre comillas, uniendo a estos mundos, definiendo un nuevo modelo de ciudad en cuyo centro cada vez hay menos espacio para determinados colectivos sociales y los espacios públicos que existen se utilizan de forma diferente para lo que fueron diseñados. Otro efecto de la revolución tecnológica en la forma de vivir el espacio urbano y rural es la falta de una identidad común, ya que a medida que confiamos cada vez más en la tecnología para hallar respuestas, nuestra capacidad de buscar información por nosotros mismos disminuye. También nuestras capacidades físicas se alteran, ya que en el espacio no reconocemos elementos significativos para orientarnos y adquirir identidad. Por ejemplo, se aprende a confiar en una aplicación para llegar a un lugar y con el tiempo se basan o nos basamos a ciegas en lo que dice la aplicación y si el teléfono inteligente falla, nos encontramos completamente perdidos en el espacio. Los avances tecnológicos que se han producido en las últimas décadas han facilitado el acceso a grandes volúmenes de información, lo que a su vez ha hecho más complejo su manejo, al mismo tiempo que el componente espacial de los datos ha ido adquiriendo cada vez más relevancia. Los sistemas de información geográfica, por su capacidad para gestionar y analizar variables espaciales, constituyen una herramienta cada vez más utilizada por disciplinas muy diversas, desde las muy técnicas hasta las de las ciencias sociales. Entre la abundante literatura científica referente al uso de herramientas SIC aplicadas a diferentes áreas de conocimiento, figuran ejemplos relacionados con la ordenación del territorio, la geodemografía, el transporte, la ecología y el medio ambiente, las empresas y el mercado inmobiliario, entre otros. La ventaja más destacada que presentan es su capacidad para analizar información temática y espacial al mismo tiempo. Por un lado, la base de datos con la que trabaja el SIC puede ser permanentemente actualizada y por otro, el trabajar con datos espaciales permite no solo cartografiar la información obtenida, sino conjugar múltiples variables para los análisis y un cruce más eficiente de información de diferentes capas. Ya tenemos las herramientas. La pregunta es, ¿las usamos adecuadamente?
aunque estamos en una etapa temprana de la transición, para garantizar que el desarrollo de estas herramientas tenga los efectos deseados en las ciudades y en los territorios, es necesario determinar las pautas de intervención de la administración pública. Es decir, definir una política pública que fije el marco de referencia, incluyendo la definición de normas jurídicas, el establecimiento de políticas y el desarrollo de instrumentos de planificación y gestión que permitan aprovechar las oportunidades y beneficios de este cambio tecnológico y reducir al máximo las externalidades negativas. Los rápidos avances tecnológicos unidos a la creciente complejidad de los procesos urbanos requieren la identificación de políticas clave y nuevos enfoques de planificación que permitan a las instituciones públicas y responsables de la administración la toma de decisiones de interés colectivo. Estas medidas pueden agruparse en 4 tipos principales. Medidas financieras y fiscales, tales como subsidios, tasas e incentivos, políticas regulatorias, incluidas normas, reglamentos e instrumentos de planificación urbanística y de movilidad, así como la provisión de infraestructura y servicios públicos y políticas educativas orientadas a la sensibilización. La necesidad de encauzar la transición desde una perspectiva espacial precisa nuevas formas de planificación urbanística que respondan a un esquema de ordenación más integrado, proactivo y flexible. Todos los debates sobre tecnología y efectos en la ciudad pueden parecer muy abstractos y lejanos, pero la perspectiva muy real de modificaciones en la conectividad, en la actualización del empleo, en la desigualdad y en el rompimiento de las comunidades, entre otros efectos, no debe dejar indiferente a nadie. Cuestionarnos y obtener respuestas es un reto importante en un mundo inundado de información irrelevante. Por tanto, hay que reflexionar qué está ocurriendo en el mundo y cuál es el significado profundo de estos acontecimientos. Realizando esta actividad con rapidez y precisión en los sujetos, en los sucesos y los efectos, no olvidando que la claridad es poder. Muchas gracias.